capítulo 3 de la carta a los Gálatas, y podamos leer así sentadito, hermano, que es cómodo, el versículo 19 y 20, versículo 19 y 20 de la carta a los Gálatas. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Oremos, hermano. Gracias, Señor, nuevamente por esta tarde en que nos da la bendición de encontrarnos en su casa, Señor, unirnos en un mismo espíritu, reconociendo que necesitamos conocerle, que necesitamos de su palabra, que necesitamos, Señor, que nos alimente espiritualmente, que nos guíe, bendito Dios, por medio de su Santo Espíritu, para que podamos encontrarnos con esa enseñanza que tanto anhelamos y podamos, Señor, ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. El título de este mensaje es La guía que condujo a Cristo. En la semana pasada, hermanos, en este capítulo 3 de la carta a los Gálatas, leíamos que en el versículo 17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Destaca en los versículos lo siguiente: hay una promesa que Dios le dio a Abraham, a aquel a quien nosotros conocemos como el padre de la fe. Y también hemos conocido en el estudio de esta carta que nosotros somos descendencia de Abraham, pero una descendencia espiritual. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido declarados sin culpa, o sea, hemos sido declarados justos por el sacrificio de Cristo. Por esta razón es que nosotros somos descendientes espirituales de Abraham. Pero también sabemos que Dios le dio al pueblo una ley. Y sobre esa ley, hermano, permítame leerle en el capítulo 18 de Levítico, en el versículo 5, dice lo siguiente: versículos 4 y 5, perdón, de Levítico, dice: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces, ¿qué sucede? Que la ley es dada de tal manera que sirve como la guía, como aquello que conduce al hombre a un fin. Por eso es que nosotros con frecuencia escuchamos que Cristo es el fin de la ley. ¿Por qué razón? Porque la ley solamente iba a llevar al hombre, iba a conducir al hombre hasta esa simiente de Abraham, o sea, hasta Cristo. Pero ¿qué sucedía? Que en ese proceso o en ese propósito de conducir al hombre se muestra la incapacidad del hombre, la incapacidad de aquellos habitantes del pueblo escogido de Dios, porque la ley fue dada para el pueblo escogido de Dios, para nosotros ha sido dada la gracia, entonces que no la podían cumplir, simple y sencillamente no la podían cumplir. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no doy la medida para hacer algo? Necesito, uno, reconozco mi incapacidad; dos, necesito de una ayuda. Ahora sí le voy a pedir que me acompañe hasta la carta a los Romanos y nos demos cuenta lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 3 y versículo 20. Dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Se lo voy a repetir nuevamente. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces recordemos algo. Estamos hablando que la ley fue dada para el pueblo de Dios, para Israel. Pero cuando Cristo llama a Pablo para que le proclame, para que le presente, para que le dé a conocer dentro de las gentiles que somos nosotros, específicamente en estas iglesias de Galacia, la Biblia nos permite darnos cuenta que había un grupo de personas que les iba diciendo: señores, ustedes tienen que venir al judaísmo, porque solo de esa manera ustedes pueden encontrar o ser declarados limpios. Pero, y ahí es donde Pablo les digo, yo estoy asombrado, porque se les ha predicado, lo han conocido y ahora se están apartando. Pero aquí dice que ningún ser humano, nadie. Entonces, si esto es así, surge esta pregunta: ¿para qué sirve la ley? Porque con facilidad nosotros podíamos decir: bueno, ¿y para qué se la dieron pues? Si no servía. No, hermano, no es que la ley no tuviese ningún beneficio, claro que sí. ¿Y cuál era el beneficio? Que ellos, al igual que todos aquellos que eran invitados a apartarse del conocimiento de Cristo, reconocieran que simple y sencillamente no lo podían cumplir. Entonces, si no se podía cumplir, y está diciendo en el libro de Levítico, en el capítulo 18, las cuales haciendo el hombre vivirá. Entonces, si no las hacía, ¿qué pasaba? Había una maldición. ¿Y cuál era la maldición? La muerte. Pero vea lo que dice la carta a los Gálatas. Ahora sí, por favor, quedémonos en esta carta a los Gálatas y leamos nuevamente el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La promesa fue directamente dada a Abraham, a él se le hizo. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 12 del libro de Génesis, del versículo 1 al 3, nos damos cuenta que dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, es en el cumplimiento de esa promesa estaba lo que en este versículo está diciendo. Primer beneficio: sirve como una guía. Hermanos, una transgresión es una ofensa, es culpa o incumplimiento del deber. Entonces aquí hay algo interesante. Pensemos por un momento. ¿Qué pasa en los lugares donde nosotros vivimos? Cuando de repente hay un desorden. Algún vecino de nosotros va a llamar a la policía. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque se ha alterado el orden establecido. Entonces, esa fue la transgresión. Esa es la transgresión o la culpa o el incumplimiento que había en el hombre. Y por esa razón, Dios le muestra su misericordia y le da la ley. Y le dice: bueno, si haces esto, entonces vas a vivir. Pero como el hombre es incapaz de cumplirlo, entonces ya hay un plan previamente establecido, que es al que hace referencia Génesis 12 del 1 al 3. Debía de venir alguien, debía de cumplirse esa profecía. Y veámoslo nuevamente. La ley nos muestra lo que estamos haciendo mal. En eso se constituye la transgresión. Pero además, este versículo nos lleva a nosotros a que nos demos cuenta de que nos permite saber que la ley solamente nos conduce. Vamos a otro ejemplo.
¿Cuántas personas salen de este país y de cualquier país del mundo diariamente para Estados Unidos? Cantidades, hermano, cantidades. Pero ¿qué sucede? Cuando de repente la situación cambia ahí en la frontera, ya los comúnmente llamados coyotes solo tenían cierta importancia. ¿Por qué? Porque las personas, bueno, me voy de aquí hasta la frontera, hablando de la frontera de México, y ahí me entrego a las autoridades de inmigración. ¿Cuál era la función del coyote? ¿O cuál sigue siendo la función de la persona que lo lleva? O los también conocidos como polleros, conducirlo de aquí hasta la frontera. Esa era la función de la ley, conducir al hombre. Porque este personaje que lleva a los indocumentados hasta la frontera es necesario, porque el que va de este país con destino a Estados Unidos no conoce el camino. Igual era la ley. La persona para quien fue dada tenía cierta debilidad, y esa debilidad se llama pecado. Entonces la ley le permite, es su espejo, le permite verse y darse cuenta que no puede hacer nada. Ahora bien, pero este versículo dice: hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La promesa, entonces había una esperanza. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de Cristo. Hasta que viniese, es un acontecimiento futuro, es algo esperado. Ahí me atrevería a decirle, o me atrevo a decirle, ahí se ha quedado todavía el pueblo escogido de Dios. Para ellos el Mesías no ha venido, pero para nosotros el Mesías ya vino. Esa espera ya terminó. Ahora, nosotros, repito, no estábamos sujetos a ley. No éramos nosotros los primeros en atención. No éramos nosotros los primeros a quien se dirigía. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios fue dado primero a ese pueblo a quien Él escogió, y por medio de ese pueblo nosotros íbamos a llegar a ese conocimiento. Pero no fue así. Repito, por el endurecimiento. A quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador fue Moisés, porque a Moisés se le dieron las tablas de la ley. Pero vea lo que dice el versículo 20. Y el mediador no lo es de uno, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Avancemos al versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, hermano, aquí es donde nosotros debemos, en primer lugar, reconocer lo siguiente. Uno, que la ley solo conducía al pueblo a un fin ya establecido, el cumplimiento de esa promesa, y el cumplimiento de esa promesa es Cristo. Por eso es llegada de la simiente. Para nosotros, ¿qué debe representar o qué representa Cristo para nosotros? En primer lugar, vida eterna. Hermanos, es inimaginable, pero permítamelo decírselo de esa manera. Imagínense, o tratemos de imaginar por un momento, ¿qué sería de nosotros sin Cristo? Condenación eterna, culpa, pecado no perdonado. Pero ¿qué pasa ahora?
para nosotros, esa promesa hecha a esa simiente, esa promesa hecha a Cristo, representa vida eterna. Representa un nuevo nacimiento. Somos una nueva criatura. Representa el conocimiento de un camino. Representa para nosotros el gozar de una nueva condición, de un nuevo estatus, de esclavos del pecado a hijos de Dios. Si bien es cierto, la ley para nosotros no fue dada y por lo tanto podríamos decir, bueno, a mí no me conducía nada desde un punto de vista meramente legal. Es cierto, porque no fue establecida para nosotros. Pero esa llegada de esa simiente que representaba para el pueblo el cumplimiento de una promesa, también es para nosotros de esperanza. Algo importante también, hermanos, es el hecho de que con el cumplimiento de esa promesa, y perdone que le esté insistiendo tanto el cumplimiento, pero el cumplimiento de esa promesa lleva a hacer de dos pueblos uno solo. ¿Por qué? Porque en Cristo ya no hay diferencias de raza. Aquí ya no importa, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ya no importa la raza, no importa si es griego, no importa si es judío, no importa si son salvadoreños, si somos salvadoreños. ¿Sabe qué importa? Que por esa sangre hemos sido todos perdonados, que por esa sangre hemos sido todos declarados limpios. Ahora bien, esto, hermano, trae un compromiso. ¿Cuál es el compromiso o qué motiva este compromiso? El cumplimiento de esa promesa, el que Dios haya dado a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, es una demostración del amor de Dios hacia nosotros. Entonces, si hay una demostración del amor de Dios a nosotros, que consiste en dar a su Hijo para que muera por nosotros, para que ocupe el lugar que nos corresponde a nosotros, entonces nosotros como miembros de ese cuerpo somos llamados a vivir ese amor. Y aquí es donde las cosas ya se ven de manera diferente, porque reconocemos que para ese pueblo la ley solo fue la guía que conducía a Cristo. Y para nosotros el cumplimiento de esa promesa es simple y sencillamente la oportunidad para abrir el corazón y recibir esa gracia. Pero no se queda ahí. Cada día más personas deben de conocer a Cristo. Y ese es el compromiso de nosotros. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Será memorizándose un versículo y repitiéndolo? Sí debemos de conocer la palabra de Dios, y qué bien si la podemos memorizar, pero ¿sabe qué es lo más importante? Vivirla. Ahí es donde está nuestro testimonio, ahí es donde está nuestro estilo de vida, y es lo que cuesta. Nos gozamos de saber que somos hijos de Dios, y nos gozamos de saber de que ya no debemos nada. Pero debería de temblarnos las piernas, hermano. Debería de temblarnos las piernas, debería de temblar todo nuestro ser ante la realidad de nuestra vida. La iglesia de los Gálatas, o parte de la iglesia de los Gálatas, estaba siendo distraída. Habían otras cosas que estaban desviando su atención.
para ellos eran los judaizantes. La interrogante aquí es, ¿qué está desviando nuestra atención de Cristo? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de respondernos. Y no es fácil. No es fácil porque si al pueblo escogido de Dios no le fue fácil reconocer la imposibilidad de cumplir todo lo que la ley mandaba, todo lo que Dios había establecido por medio de sus preceptos, de sus estatutos, para nosotros que ahora hemos recibido la gracia, nos sentimos cómodos de saber que estamos en el cuerpo de Cristo. Pero muchas veces, así como el pueblo cayó en legalismos, nosotros caemos en la comodidad y nos distraemos en lo que el mundo nos ofrece. Al pueblo, hermanos, la ley era nada más un auxiliar, era la que le debió conducir al conocimiento de Cristo, como aquel en quien ellos podían tener toda la seguridad de que podían ser reconciliados con Dios. Nosotros, ahora que hemos recibido la gracia, tenemos al Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo nuestro diario vivir debe de ser bajo esa dirección. ¿Sabe por qué? Porque Cristo se manifiesta en nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu, de quien nosotros somos templo y morada. Y esto nos debe de llevar a considerar lo que hacemos. ¿Qué hay en nuestras vidas que nos está distrayendo? Repito, ¿qué nos distrae? Bien, porque conocemos que la promesa es superior a la ley, porque la ley nos encierra. La ley, por nuestras culpas, nos hace o lleva al ser humano a vivir bajo una maldición. Pero la gracia lo declara limpio. Cristo nos da paz. Ahora, ¿cómo vivimos este tiempo? ¿Cómo nosotros nos estamos dejando llevar? ¿Quién guía nuestra vida? ¿Quién nos conduce? No estamos hablando de perder salvación. Un sacrificio que Cristo hizo de una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. El problema es cómo estamos caminando. ¿Estamos caminando guiados por ese Espíritu Santo? ¿Estamos caminando con los ojos puestos en Cristo? ¿Estamos caminando tratando de hacerlo bajo la voluntad, tratando de hacer la voluntad de Dios? ¿O simple y sencillamente esa condición de hijo de Dios viene a ser para cada uno de nosotros como para mí esta camisa? Permite que usted se dé cuenta que me congrego en el Táber, pero mi corazón, allá, mi corazón y mi mente desconoce esa realidad
Repito, no hablo de perder salvación. Para nosotros como padres hay buenos hijos y malos hijos. Lo mismo somos nosotros en nuestra relación con Dios como nuestro Padre. O somos buenos hijos o somos malos hijos. Al pueblo, la ley, para que lo guiara. A nosotros, que hemos recibido la gracia, el Espíritu Santo. Dejémonos conducir por Él. No podemos anhelar la ley, como los miembros de esta iglesia de Galacia, que estaban queriendo apartarse y parecían embrujados, según las palabras de Pablo. Nosotros, hermanos, debemos no parecer, nosotros debemos ser así, debemos ser hijos de Dios, pero amando su palabra, y eso solo puede ser haciendo su voluntad.